Bienvenidos al último episodio de esta temporada del modo historia con Yados, en este modo carrera jugador que estamos haciendo en FC24. Hoy tenemos un videazo y es que tenemos el último episodio de esta temporada y es que tenemos a la Europa y tenemos dos posibilidades, conseguirlo vía la Liga. Como veis estamos a 9 puntos de esa sexta posición que la tiene ahora mismo el Athletic Club de Bilbao, pero es que como ya sabéis tenemos la final de Copa del Rey, que es una magnífica opción para meter a Las Palmas en Europa. El vídeo empieza fuerte y es que por ahí tenemos a nuestra gente que nos está diciendo que le está gustando mucho nuestros comentarios en el vestuario, y es que como ya sabéis Yados está actuando de líder y de capitán de estas Palmas. En este vídeo tendremos que elegir a qué equipo nos vamos a ir y es que he hecho una encuesta en el canal. Tenemos varias opciones, una de ellas es el Atlético de Madrid, que como veis tenemos prácticamente conseguidos los objetivos para poder firmar ese contrato. Otra posibilidad es el Liverpool para ser entrenados por el mismísimo Jürgen Klopp, para lo cual lo único que nos faltaría sería marcar 3 goles más de fuera del área. Amadeo Yados partía en el 11 inicial en este partido contra el Getafe, aunque como ya veis está bastante cansado, tiene de hacer unas cuantas masterminds y la verdad que le han sentado bastante mal porque ahora mismo está reventado. Amadeo Yados que se iba a enfrentar al Getafe, donde sabía que iba a ser un partido de alta intensidad. No se anda con tonterías y para él su objetivo es marcar al menos un gol en el partido. Como ya sabemos, Amadeo Yados está bastante cansado para este partido, pero eso no le impide ayudar a su equipo en tareas defensivas para recuperar balones y evitar que el Getafe pueda marcar. Primera pelota que toca en el partido, a ver si podemos... está muy cansado, a ver si podemos hacer algo. ¡Vámonos, Yados! ¡Oh, está reventado, Yados! Claro, Yados, te pones a hacer unos burpees y tanto burpees, al final te quedas sin estamina. Es que claro, esto no puede ser. Voy a tener que hablar con mi agente que me ponga las mastermind en otro momento. El Getafe que iba a aprovechar el mal estado de forma de Amadeo Yados para intentar ganar el partido e iba a tener esta ocasión que se iba a ir a la grada. Joder, chaval, qué pata me han pegado, tío. El nuevo agente de Yados le había dicho que para irse al club que quería tenía que marcar goles de fuera del área, y ahí estaba Yados intentándolo con este espectacular tiro que la iba a sacar el portero. El cansancio que estaba pasando factura para nuestra fucking bestia Amadeo Yados, y es que apenas podía aguantar el ritmo del partido. Yados que tras esas sesiones dobles de entrenamiento no podía aguantar el ritmo, así que decidió empezar a chutar de fuera del área una y otra vez. Yados que estaba hasta los nervios porque veía que no le estaban saliendo las cosas bien en este partido. Mirad la barrita de energía, Yados ni tiene ya. No sabe ni lo que es eso, Yados. ¡Golazo de Yados! Increíble, Yados que pide calma porque está totalmente reventado. Cómo le ha pegado Yados, qué buen goleador que es. El partido que iba a acabar con victoria de Las Palmas por 0-1 con ese gol de Amadeo Yados, y los compañeros que van a felicitar a Yados para agradecerle ese esfuerzo que ha hecho. Yados necesitaba un descanso importante porque como ya sabéis acabó el partido totalmente acalambrado y no podía ni llegar al autobús. Así que para ello lo primero que hizo fue comprarse un colchón de máxima calidad y construirse una piscina en casa para poder hacer las rehabilitaciones y poder recuperarse más rápido. Después del partido Yados iba a estar en la piscina de su fucking mansión de 20 millones de euros. Hoy tenemos a Amadeo Yados que recoge su nuevo premio al jugador del mes de febrero y que en la rueda de prensa va a decir que esto es gracias a la afición. Como ya sabéis tenemos una final contra el Athletic Club de Bilbao y es que este partido puede servir de precedente para ver cómo nos desenvolvemos contra un grande como el Bilbao. Vámonos, Yados, esa es, toda tuya. Madre mía, Yados, hazme tuyo, Yados, quita coño. Me cago en la madre que te parió. Esa es, Yados, madre mía, Yados. Parece Maradona, madre mía con Yados, parece Maradona, Yados la pega. ¡Qué parada, tío! Uy, Yados lo que acaba de hacer. Menuda croquetiña. La croquetilla de Yados, ahí está. La croquetilla de Yados, que lo vuelve a celebrar como el fucking capitán. Aquí tenemos la croquetiña que le ha hecho el jugador del Bilbao para marcharse solo y no fallar, porque Yados nunca falla contra Unai Simón. Consciente de que este era un partido muy importante y que había que conseguir los 3 puntos, Amadeo Yados empezó a pedir calma a su equipo. Amadeo Yados que continuaba con su particular partido de hacer mamar a los rivales, y aquí le estaba dando por culo a un jugador del Bilbao para sacarlo de quicio. Aquí tenemos, este es tu ídolo porque el mío sí, toma. Uy, Yados lo que le acaba de hacer al defensa. Madre mía, quita. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vaya patada! ¡Me han lesionado! ¡Me han lesionado! Me importa una mierda que haya marcado, que me han lesionado, no me lo puedo creer. Me acaban de lesionar a Amadeo Yados. El Athletic Club de Bilbao estaba buscando descaradamente a Amadeo Yados. El Athletic Club de Bilbao está buscando descaradamente a Amadeo Yados, que en esta jugada se iba a hacer daño, y aquí tenemos los gritos de dolor de Amadeo Yados, consciente de la lesión. A Yados hasta lesionados. Ahí está, ojo que se ha recuperado, Madre mía, y otra pata, esto no puede ser, Esto no puede ser, árbitro.
Saca tarjetas ya. ¡Oigo, oigo, oigo! ¿Qué hace? ¿Qué hace Yados? Bueno, Yados perdiendo tiempo. Esto es increíble. ¡Oigo! ¡Oigo lo que acaba de hacer Yados! ¡Qué golazo! Atentos a la chilena que acaba de hacer Amadeo Yados, porque esto no lo vais a ver muchas veces. ¡Qué chilena de Amadeo Yados! ¡Madre mía, qué remate espectacular! Lo que le faltaba ya a Amadeo Yados era marcar de chilena. No me canso de ver repetida la chilena de Amadeo Yados, espectacular. Ojo, porque tenemos una noticia importantísima, y es que Amadeo Yados, como estáis viendo, acaba de ser convocado por la selección española. Y es que me llega por aquí un mensaje que nos dice que quieren comunicarnos, ahí está Luis de la Fuente, que quiere comunicarnos que nos ha elegido para formar parte del equipo de España en los próximos partidos amistosos. Amadeo Yados está convocado con la selección española, es ya lo único que le faltaba a Amadeo Yados. Mientras tanto tenemos un partido contra la Almería, que se acabaría en empate a 1 con gol de Amadeo Yados, que además de marcar fallaría también un penalti. Ojo, porque por aquí tenemos ya a Amadeo Yados posando con su camiseta. Esto me parece una locura, gente. Yados con 20 años representará a la selección española. Como estáis viendo por ahí tenemos la barra de Luis de la Fuente, en la que ahora mismo somos suplentes, y es que somos convocados por primera vez. Así que Amadeo Yados va a tener que entrenar muy duro. Ahí está la primera pelota que toca Amadeo Yados con España, y el número 10. Ahí lo tenemos, al fucking bestia. Madre mía, Amadeo Yados. Madre mía, Amadeo. Quita, coño. La vaselina de Amadeo. Uf. Esa es Amadeo. ¡Qué golazo de Amadeo Yados! Representando a un país de fucking panzas. ¡Qué exteriorazo de fuera del área! Uy, Yados recuperando, madre mía. ¡Oh, no! ¡Qué patada me ha pegado! Cerdo. El partido que va a acabar con empate a 1. Y es que gracias a ese gol de Yados, España va a evitar la derrota. Vamos ahora a partido contra el FC Barcelona. ¡Hola! ¡Vaya patada! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Acaban de lesionar a Amadeo Yados. ¡No me lo estoy creyendo! Fijaos qué patada me han dado por detrás. Amadeo Yados, que pese a la lesión intentaba hacerlo mejor para el equipo, iba a tener esta jugada. ¡Vámonos! Amadeo Yados en el área, la pega. ¡No me lo puedo creer! La ha fallado. El partido que llegaba al descanso, y el entrenador tenía que tomar una decisión respecto a Amadeo Yados porque estaba lesionado. Amadeo Yados llegó a un acuerdo con el entrenador para que le dejara acabar el partido, pero es que Amadeo Yados apenas podía correr. Amadeo Yados siguió intentando jugar el partido pese a la lesión, pero los jugadores del FC Barcelona sabían que no estaba en un buen estado físico, hasta el punto de que le estaban buscando para intentar lesionarle más todavía. El entrenador de Las Palmas iba a cambiar a Amadeo Yados por Iñacho, y el partido que finalmente iba a acabar con empate a 0 en el Camp Nou. La gran cantidad de partidos que estaba jugando Amadeo Yados le acababa de pasar factura, y es que, como estáis viendo, nuestro fisioterapeuta nos ha dicho que tenemos una lesión y que tenemos que estar sin jugar durante 8 días. Y estaba pendiente de ver si podría llegar a esa final de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao, y es que se ha lesionado a tan solo una semana de la final de la Copa del Rey. Para poder recuperarse lo antes posible de esa lesión, Amadeo Yados contrató a un instructor de yoga para poder hacer un poco de rehabilitación. Gracias a todo esto que acababa de hacer Amadeo Yados, podría llegar a la final de la Copa del Rey. No obstante, no todo iba a ser tan bonito, y ahí estamos viendo la barra de resistencia, y es que apenas tiene resistencia para jugar este partido Amadeo Yados, que va a tener que jugar desde el inicio. Llegaba al partido más importante de la historia de Las Palmas, y es que estaba ante la posibilidad de conseguir un título y de poder meterse en Europa. Amadeo Yados era consciente y por eso quiso forzar para poder jugar esta final, pese a estar a tan solo el 25% de su capacidad física. El único objetivo era ganar esta final. Madre mía, gente, mirad la barra de Yados, está a menos del 25%. No voy a correr en todo el partido salvo que tenga jugadas claras, como esta, por ejemplo. Madre mía, Yados la primera. ¡Madre mía, Yados! ¡Yados! ¡Golazo de Yados! ¡Qué golazo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo de Yados en el área! Ahí la tenemos, la primera ocasión del partido, y no la falla Amadeo Yados porque es una fucking bestia. El Athletic Club de Bilbao, que iba a demostrar que es un histórico de España y que quería ganar esta Copa del Rey, y así empezó a intentar remontar el partido con esta jugada que se iba a marchar a la grada. ¡Yados! ¡Joder! ¡La pega Amadeo! ¡Joder, con Unai Simón, tío! ¡Qué pesado! Amadeo Yados buscaba el segundo gol para sentenciar la final, e iba a tener esta pedazo de ocasión que se iba a marchar por poco fuera. ¡Pero céntramela, Cazurro! ¡Esa es! ¡Amadeo! ¡Gol! ¡Ahí está! Como controla y chuta a Amadeo en el área. Solo quedaban 15 minutos para poder ganar esta final de la Copa del Rey. No sé si somos conscientes de lo que está consiguiendo Amadeo Yados con la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Ay, mi madre, Amadeo, que pueda marcar el hat-trick! Puede marcar el tercero, Amadeo Yados marca el tercero. Pues lo que acaba de hacer Amadeo Yados es marcar un pedazo de hat-trick en el partido más importante de la historia de Las Palmas. Ahí está la final del partido. Amadeo Yados gana la Copa del Rey con la Unión Deportiva Las Palmas.
Yados, que la ve de cerca, le dice: sujétala bien porque esta es nuestra, esta es de Las Palmas. Oye, pero ¿qué estafa es esta? Déjame sujetarla, Jonathan Viera, primo. Si la he ganado yo, pedazo de retrasado, la he ganado yo, pásamela. Increíble, gente, lo que acabamos de conseguir, no me lo estoy creyendo. Ahora sí que tiene la copa Amadeo Yados, ahora sí que la tiene Amadeo Yados. Me está empezando a tocar la polla que salga todo el mundo menos Yados. Tenemos por aquí unos puntos de habilidad que vamos a gastar en agilidad y también en equilibrio para ver si podemos tener pronto las 5 de filigranas, que necesitamos 3 puntos para conseguirlo. La temporada que no había acabado todavía, y es que Las Palmas todavía podía conseguir más posiciones en la tabla. Yados solo contra el portero, Yados. ¡Qué golazo de Yados! Yados, que no iba a fallar contra Dimitrovic y que iba a marcar este gol facilito en el área para adelantar a Las Palmas contra el Sevilla. Las Palmas que volvía a ganar 3 puntos en la Liga de Sports. Ojo, gente, porque Las Palmas ha visto que Yados estaba haciendo una mastermind y le ha propuesto a Amadeo Yados hacer una serie sobre la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo sabe que nos gustan mucho las cámaras, así que nos han ofrecido este evento y es que además nos han dado 50.000 euros. Ojo, porque como estáis viendo ya tenemos los 11 goles marcados de fuera del área, así que ya tenemos todos los requisitos para poder firmar nuestro nuevo contrato con el Liverpool. El final de la temporada que ya se acercaba y FC24 que lo sabía y nos ponía 3 posibilidades para Amadeo Yados. A Amadeo Yados solo le interesaba el dinero, así que se iba a conocer a los patrocinadores. Gracias a eso, Amadeo Yados iba a recibir 5.000 euros para seguir agrandando su cuenta. ¡Ay, mi madre! ¿Pero esto qué? Luis de la Fuente viniendo a hablar con Amadeo Yados para decirle que va a jugar la Eurocopa. Madre mía, no me lo puedo creer. Vamos a jugar la Eurocopa con España, con Amadeo Yados, y esto va a ser un honor. Estamos convocados con el resto de delanteros, como estáis viendo por ahí. Llegaba el último partido de la temporada y es que Las Palmas ya no se jugaba nada, pero Yados estaba dando órdenes a sus compañeros porque sabía que era un partido muy importante para él, y es que era la despedida de Las Palmas. Último partido de Yados en Las Palmas, hay que despedirse a lo grande, gente. ¡No se rinde Yados! No me lo puedo creer. Amadeo Yados, que no se iba a poder despedir con un gol como le hubiera gustado, pero es que se iba a caer el estadio porque la ovación para Amadeo Yados era impresionante, y es que Yados había conseguido hacer historia con Las Palmas y conseguir algo imposible para un equipo tan humilde como es Las Palmas, ganando una Copa del Rey y entrando en Europa. Amadeo Yados, que estaba un poco triste porque sabía que se acababa una etapa, se cerraba la etapa de Las Palmas y de la Liga eSports. ¿Qué es esto? ¡Ojo! El premio al jugador de la temporada, ¿esto qué es? Hostia, esto no lo sabía yo, Ahí está Luis Figo, ¿a quién se lo da? ¡Amadeo Yados! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Amadeo Yados, jugador de la temporada de la Liga eSports! ¡No me lo estoy creyendo! Bueno. Amadeo Yados, el jugador de la temporada. Amadeo, que te veo. ¡Qué barbaridad, Amadeo Yados! Vestido de etiqueta, qué guapo. Bueno, lo que ha conseguido Amadeo Yados es increíble. Pues como estáis viendo por ahí, Amadeo Yados es el máximo goleador de esta temporada. Amadeo Yados, que iba a ser el ganador de la bota de oro también, y es que al ser el máximo goleador no solo iba a recibir el premio del jugador de la temporada, sino que además iba a ganar la bota de oro. Como veis, ya tenemos por aquí a Amadeo Yados con la camiseta de la selección española. Me han puesto el número 25, esto qué vergüenza es. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, y es que en el siguiente episodio vamos a tener un episodio increíble, porque vamos a ver cómo Amadeo Yados juega la Eurocopa con España y a ver si la consigue ganar. Espero que os haya gustado este vídeo, dejar vuestro like, vuestra suscripción y un comentario apoyando el canal, y nos vemos en el siguiente episodio, que tengo muchas ganas de subirlo.